Feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Aquí su amigo Adrián Cotén, acompañado por Tili de León desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, Tili? Muy bien, Adrián. Gracias por la invitación. Un tema muy interesante. Y además vamos a dejar testimonio de esto, grabándolo y publicándolo a través de YouTube y de LinkedIn. Ahí va a estar mostrado este vídeo. Ahí están los anteriores y esperamos que los futuros. Bueno, el día de hoy estoy hablando de la justicia. Y me acordé de la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia, que es una comiquita de una de las casas estas de comiquitas maravillosas. Pero bueno, aquí nos vamos a poner serios. La palabra justicia, como bien sabes, empezamos por el origen de las palabras, es del latín y se deriva de justus, justus, de donde viene la palabra justo, o también la palabra equitativo proviene de justus. Y esta etimología refleja una conexión entre igualdad y justicia, ¿verdad? Qué maravilla eso. Y sugiere la noción de que a una persona se le debe tratar de manera justa y equitativa, proporcionada. A lo largo del tiempo, la evolución, como siempre, ha llevado a esta palabra a tener connotaciones dependiendo de la cultura que está prevaleciendo. Entonces, en algún momento llegó a ser en la Edad Media una virtud relacionada con la moral de cada persona y, claro, siempre relacionado en la Edad Media con Dios. Dios era el que a veces incluso en los juzgados y demás formas de imponer lo que se llamaba la justicia, hablaba en nombre de Dios. Bueno, tú sabes, a mí no me gusta otorgarme ese poder, que prefiero estar bien humano. En la edad moderna, este concepto ha abarcado muchas más ideas. Por ejemplo, el concepto de imparcialidad, el concepto a derechos, el concepto a igualdad. Incluso empezamos a notar que hay una evolución hacia, hacia eh, esa virtud que va dando la lengua, ¿verdad? Porque entonces aparecen en inglés como justice, en francés aparece como justice, ¿ah? En italiano la justicia, ¿ah? En alemán gerechtigkeit, y portugués de justica, justiza. Ya, estoy fallando en la pronunciación del portugués. Voy a tener que practicar más. La etimología de la palabra me encanta porque nos recuerda a ese concepto que está ligado a la idea de unión, de crear un vínculo basado en el respeto del derecho, el respeto de las normas, el respeto de todo, a todos. Y la justicia se ha convertido en términos generales en un valor fundamental para una sociedad que aspire a ser una sociedad equitativa, igualitaria. Entonces se habla de una sociedad justa. ¿Mm? Por cierto que este valor de la justicia es cultural y a veces podemos darnos cuenta de eso. Y ahorita vamos a conversar un poco de cómo hace falta un ingrediente, además de la justicia, para tener ese equilibrio. Pero el valor de la justicia se puede aprender y eso es parte de la razón de este programa, hablar de aprendizaje. Y se puede decir que se puede cultivar a lo largo de la vida. Y claro, yo me acuerdo cuando estábamos en la escuela, seguramente te acuerdas, Tilly, de cuando nos daban educación moral y cívica, ¿eh? Era una materia que daban, por cierto, la eliminaron de los pensos de la mayoría de las escuelas de educación, que integraba la educación moral en el proceso. Y claro, también
podemos hablar de que se recibe una educación moral en el hogar, con nuestros padres, representantes, con los parientes. También se debería recibir de la escuela y ojalá de nuestras propias comunidades donde habitamos, al educar a las personas desde edades muy tempranas sobre la importancia de la justicia, se promueve el respeto. Y claro, dicen que la mejor forma del liderazgo es el ejemplo. Entonces, aquí hablamos del modelado del comportamiento por parte de quienes educan. Los modelos a seguir deberían ser quienes somos padres, quienes somos hermanos mayores, quienes somos educadores, aquellas personas a las cuales otras le otorgan autoridad. Como tú recordarás, pues, hemos hablado de que la palabra autoridad viene de autoritas, que significa estar al servicio de. Entonces, las personas nos otorgan autoridad, o sea, nos permiten servirles. Qué bonito, ¿verdad? Ojalá que fuera así, que la gente entendiera que la autoridad no es la persona la que tiene la autoridad, sino que son las personas las que le otorgan la autoridad. Al demostrar un comportamiento justo, se proporciona un ejemplo práctico en todos los quehaceres. Cuando las personas están aprendiendo en la casa, en la escuela, en la comunidad, están aprendiendo sobre la justicia ejemplificada en el comportamiento de las personas con quienes conviven. Y claro, eso tiene que ser una experiencia práctica, porque si no es una experiencia práctica, se queda en el libro. Y a mí me interesa mucho más el que se proporcione a las personas la oportunidad práctica de que las personas participen en actividades que promuevan la justicia y que se involucren a las personas en proyectos familiares, educativos, comunitarios, en donde la gente esté al servicio y se produzcan diálogos sobre temas que son de importancia, ya sea temas sociales, temas religiosos, temas de conocimiento en general, que la persona pueda fomentar a través del diálogo, a través de la conversación y pueda entender la importancia de la justicia en la sociedad, en los comportamientos habituales. Cuando nosotros podemos dialogar e incluso hasta debatir sobre cuestiones de carácter ético, de carácter social, eso estimula la reflexión de las personas y permite el diálogo crítico, que permite que las personas desarrollen como una comprensión más profunda de lo que son las cuestiones de la justicia. Y claro, ahora que se habla tanto de diversidad, al exponer a la gente a la diversidad, es en donde se mide verdaderamente presencia de la justicia. Porque cuando es muy fácil decir esto es blanco o esto es negro, bueno, el que está de acuerdo con los blancos está con los blancos, el que está de acuerdo con los negros está con los negros, pero resulta que la sociedad no es así, la sociedad está llena de variantes, de grises por todos lados. Entonces, cuando nosotros le brindamos a las personas la oportunidad de que experimente, por ejemplo, la diversidad de culturas, la diversidad de perspectivas, incluso hasta de realidades sociales, empieza a entender la comprensión real de lo que es la inequidad, de lo que es el compromiso con la justicia, hasta dónde se está cumpliendo. Una parte importante del proceso de comprender el fenómeno de la justicia está en la práctica de la empatía.
cuando nosotros nos podemos poner en el lugar de los demás, esa empatía nos permite entender las diferencias, entender las diferentes experiencias que vive la gente. Incluso cuando nos proponemos, eh, uno de los actos de mayor valentía que yo he visto es luchar por la justicia. Y por eso voy a traer un ingrediente adicional que tiene que estar siempre ligado con la justicia para que la lucha por la justicia no se convierta en guerra. Porque si ustedes van a ver, los fenómenos de guerra están muy relacionados con la lucha de la justicia, lo que creen un grupo que es justo y lo que cree otro grupo que es lo justo y terminan a las patadas. Entonces, cuando las acciones cotidianas se convierten en una suma de pequeñas acciones diarias donde se toman decisiones justas, donde en la cotidianidad se construye un mundo más justo por los actos eh, que realizamos cada uno de nosotros en su vida, esa combinación entre educación, experiencia práctica y entorno fomenta los valores éticos para ayudar en el aprendizaje y en la internalización del valor de la justicia. Como estaba esbozando, la, sabemos muy bien que la percepción de la justicia varía según la cultura, incluso según el grupo étnico al cual se pertenecen. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, la disputa entre judíos y palestinos en el Oriente Medio. Ambas comunidades tienen una narrativa que incluso es histórica, que está relacionado principalmente con reclamos territoriales, pero que se han llevado a conflictos que son ya eternos. Ayer estaba escuchando sobre la primera cruzada y cómo se gestó. Estamos hablando de cientos de años atrás. Entonces, cada quien va buscando la interpretación de la justicia en su región. Aquí donde yo vivo en los Estados Unidos, el contexto de las relaciones raciales, por ejemplo, la percepción de la justicia difiere de forma, o sea, total. O sea, tú escuchas a personas en diferentes estados, en el mismo estado, en una ciudad, por ejemplo, una ciudad grande, muy grande, de más de 1 millón de personas, la percepción de justicia es distinta a la percepción de un poblado de 100.000, 200.000 habitantes. ¿Por qué? Porque las minorías viven en las ciudades grandes. Entonces ahí es donde está la población de raza negra, de raza asiática, y que son los hispanos también. Y claro, la relación entre los blancos y los negros ha estado marcada por una historia que data del siglo XVI, con el proceso de la esclavitud. Y la discriminación racial está permanentemente en el discurso de este país y hay que tener un cuidado enorme porque entonces estamos hablando de lucha por la igualdad de los derechos y, y ahí hay que ser lo más justo posible. La experiencia histórica nos ha dado muchas versiones distintas de justicia, de cómo abordar estas desigualdades y cómo reparar incluso injusticias pasadas. Por ejemplo, aquí se tomó en los Estados Unidos una decisión que se buscó que fuera justo, que fue la creación de un Estado en África para que fueran las personas de raza negra que habían estado esclavas, se fueran de los Estados Unidos y fueran a esa nación creada con esa finalidad, Liberia. Y claro, por resolver un problema crearon otro todavía peor. Entonces, eh,
no quiero dejar atrás, por ejemplo, la cuestión de la religión, que ha traído también todos los líos que se pueden crear. Por ejemplo, la división entre protestantes y católicos en un país como Irlanda del Norte. Las tensiones que allí han ocurrido en términos históricos y religiosos han llevado a las percepciones sobre lo que es lo justo y adecuado en términos de derechos civiles y territoriales. Y bueno, ahí ha habido una guerra que ya dura varios siglos. En cada caso, la comprensión de la justicia está intrínsecamente ligada a la experiencia histórica, a la experiencia cultural y a la experiencia social de los grupos que están involucrados. Y esto se vuelve un tema extremadamente complejo a nivel de este concepto a nivel global. Entonces, para mí, el ingrediente que hace que se equilibre la conversación sobre la justicia para llegar a la armonía es la paz. Por eso, a mí me encanta la comisión de la Iglesia Católica que se llama Comisión Justicia y Paz. O sea, no se llama Comisión de Justicia ni Comisión de Paz, se llama Comisión Justicia y Paz. La paz, entendida como la ausencia de conflicto y la presencia de la armonía, de las relaciones armoniosas entre las personas, es la que permite la plataforma perfecta para que surja y fortalezca la justicia en cualquier cultura. Pueden estar en diferencia judíos y palestinos, blancos y negros, católicos y protestantes, pero en lo que nunca van a discutir es en lo que es paz, en lo que es la paz. Pues la paz atiende a todos. Entonces, en este caso, hay aspectos que son clave. Por ejemplo, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. El caso de Tili, que vive en Colombia, sabe perfectamente lo que estoy diciendo. Porque la paz es la que permite que el país sea viable. Cuando en Colombia no había paz, no había viabilidad de país. Y aquellos que han procurado la paz han facilitado un entorno donde el diálogo se hace propicio y se permite la resolución pacífica de conflictos. Ahí la tensión tiende a disminuir, todas las partes involucradas tienden a sentarse y a negociar para buscar soluciones. Y aquellos que no lo hacen, que no lo buscan, se notan y la población lo rechaza. Cuando las personas buscan soluciones justas de paz, abordan las preocupaciones de todas las partes, sin importar su origen, su creencia, su distingo. Otro elemento fundamental que tiene esta mezcla de justicia y paz es la reconciliación y la reconstrucción. Tenemos ejemplos de marca mayor. Cuando vemos, por ejemplo, todo el fenómeno de Alemania después de la guerra y se ve todo el proceso de reconciliación y reconstrucción que se brindó allí y cómo hoy Alemania, después de haber pasado una guerra terrible, emerge con una economía de marca mayor. Como vemos a Corea, incluso, que ya está empezando a hablarse de la unificación de las Coreas, pero además, en el caso de Corea del Sur, es un fenómeno de desarrollo, producto de la reconciliación y reconstrucción. Las antiguas, los antiguos países que formaban parte de Yugoslavia, también pasa lo mismo. Entonces, la paz brinda la oportunidad de enfocarse en la reconciliación y en la reconstrucción. Y este proceso permite abordar heridas profundas del pasado
y promover la justicia restaurativa, creando estructuras que busquen corregir las desigualdades históricas independientemente de la cultura de las personas que están afectadas. Y claro, siempre hay que ceder porque si no se cede, entonces la tensión permanece. Decía, no me acuerdo bien, creo que era la encíclica Populorum Progressio, decía, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Y entonces el desarrollo sostenible trae la paz, que es un elemento fundamental. Y en ese entorno de paz, las comunidades tienen la posibilidad de volver a invertir en vez de, lo estamos viendo, países que están disminuyendo su presupuesto militar y están aumentando el presupuesto de educación y salud y desarrollo económico. Esto contribuye a que haya una sociedad en donde la justicia prevalezca y donde cada persona, independientemente de su cultura, pueda prosperar. A mí me encanta el fenómeno ocurrido en Islandia. Islandia en un momento determinado se puso en una deuda donde cada habitante de Islandia debía 50.000 euros. Hicieron un plan para pagar la deuda. Todo el mundo a pagar la deuda. Vayan a ver las cifras de Islandia. La recuperación fue maravillosa. Y claro, el desarrollo ahora es realmente un desarrollo sostenible. Incluso hasta el mayor acreedor, que era Alemania, tuvo que ceder. Pero al ver al pueblo islandés unido, Alemania cedió. Entonces, aquí hay una cultura que sabemos que puede traer la justicia y la paz, que es la cultura donde se respeten los derechos humanos, donde se fomente los respetos, el respeto a los derechos humanos. Incluso ahora la Cámara Junior ha promovido los deberes humanos. No solamente los derechos humanos, sino los deberes humanos. Y también en los derechos de los niños privilegiados. Porque en ese ambiente donde las comunidades pueden promover aquellos valores fundamentales donde subyace la justicia, la igualdad, la libertad, la dignidad humana, sin importar las diferencias, empieza a crear las condiciones necesarias para que se resuelvan los conflictos de forma pacífica y que haya un acceso equitativo a la justicia y al desarrollo de la comunidad, independientemente de nuevo del origen cultural o histórico. El aprendizaje del valor de la justicia se logra también en el ambiente educativo. Por ejemplo, sabemos muy bien las dificultades que enfrenta el modelo educativo por la falta de ejemplos prácticos. Las teorías abstractas de la justicia son difíciles de comprender. Y los estudiantes, si no entienden con ejemplos prácticos y situaciones cotidianas, no pueden aprender el concepto. Voy a darles un ejemplo. Una amiga mía está participando de un grupo de conversación de idioma inglés. Y viene la coordinadora del grupo y dice, hablemos hoy en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, de mujeres que produzcan admiración en ustedes. Sorprendentemente, en un grupo de veintitantas personas, mixto, de hombres y mujeres,
El silencio fue sepulcral. No podían hablar sobre referencias de mujeres extraordinarias. Ahí te das cuenta de que el propio sistema no ha promovido la ejemplarización de mujeres en contextos educativos. En la sesión que yo asistí el día lunes con Tilly, por cierto, estaba Tilly ahí, hablaba sobre el caso de las mujeres extraordinarias de la historia y cómo ahora hay un movimiento que está buscando eso, poder hablar de los ejemplos de mujeres extraordinarias de la historia, mujeres filósofas, mujeres científicas, mujeres literatas, mujeres artistas, mujeres extraordinarias que han habido durante todo el tiempo de la historia, pero de las cuales no se habla. La falta de ejemplos prácticos conduce a tener un problema, una dificultad para promover el valor de la justicia. Sin lugar a dudas, las diferencias culturales y contextuales de las cuales hablaba antes también se convierten en un obstáculo. La falta de experiencia directa, mira, me comentaba una amiga mutua de Melissa y de Tilly que está aquí conmigo, me hablaba de que está participando como jurado en un juicio criminal aquí en los Estados Unidos como jurado, que tú sabes aquí tiene que participar como jurado cuando se le llama porque es una obligación ciudadana y ella está participando como jurado y por primera vez tiene que estar en un juicio en donde hay unos acusados de crímenes y de narcotráfico. Y ella me dice, es impresionante ver esta experiencia. Nunca había tenido yo la experiencia directa profunda de la justicia, viendo al juez, viendo a los abogados, viendo al jurado, viendo a los testigos, y fue interesantísimo para ella. Si nosotros supiéramos la importancia que trae para el ciudadano común el tener experiencia directa y práctica y tener oportunidad de participar en situaciones donde deben tomar decisiones justas. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela que había un ejercicio en donde los maestros sometían al juicio del aula una decisión a tomar que podía afectar al desempeño de un estudiante por algo, una reclamación justa o injusta que hubiera hecho un estudiante. Y nos ponían a nosotros a que hiciéramos el papel de jurados y de corte. Interesantísimo el proceso. Si nosotros logramos que el entorno, la influencia de los amigos, de los familiares, de los medios de comunicación, hagan que los estudiantes formen su propio criterio de la justicia, va a tener una oportunidad la justicia. Pero si no hay discusión, si no hay reflexión, la ausencia de espacios educativos donde se fomente la discusión y la reflexión con cuestiones de carácter ético y de carácter de justicia, puede hacer que los estudiantes no desarrollen esa comprensión de los valores. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero proponer? Bueno, primero, como ustedes saben, yo soy de estos que promueve el aprendizaje acelerado. Entonces, hay cosas que el aprendizaje acelerado puede ofrecer al aprendizaje del valor de la justicia. Lo primero es lo que yo dije, enfoque experiencial. O sea, la metodología de aprendizaje acelerado se basa precisamente en la participación y la experiencia, involucrando al socio de aprendizaje, a los estudiantes, en situaciones prácticas donde tengan que tomar decisiones de carácter ético y de justicia, facilita que el aprendizaje sea más profundo y más significativo. Si nosotros estimulamos al estudiante al proceso de reflexión constante, a entender los conceptos de justicia, pero aplicados a diversas situaciones, eso va a permitir que se fortalezca el entendimiento y haya un
un entendimiento más robusto del valor de la justicia. Claro, hay que ser bien creativo y para eso el aprendizaje acelerado es maravilloso porque trae las metodologías activas, por ejemplo, con el juego de roles, que lo hace mucho mi querida Tilly. Y por cierto, ahí le estoy regalando uno que va a encontrar llevar la justicia a la formación en ventas, que me parece un tema maravilloso. Pero el juego de roles, los debates, las simulaciones, proporcionan ese contexto que es dinámico y que es memorable. Yo me acuerdo cuando nos ponían en el colegio a realizar los debates, era ilusionante. Y a mí no se me puede borrar la imagen de estar en los debates dentro de la escuela, porque era apasionante, teníamos que prepararnos para ello. Y agarrábamos temas duros, álgidos. Nos ponían, por ejemplo, una película donde estaba, yo me acuerdo cuando vi una película que eran los 12 del jurado, algo así se llamaba, era un extraordinario, una extraordinaria película que tenía que ver con juicio con jurado, y nos ponían a analizar la película, a hacer todo un proceso de foro con la película. Ese aprendizaje en contexto era mucho más dinámico y más memorable para que yo relacionara el tema de la justicia. En la película de eh, Matar a un ruiseñor, por ejemplo, extraordinaria película, también un libro maravilloso, también trae el tema de la justicia y podía perfectamente bien adaptarse a esto que estoy diciendo de los foros. Si nosotros sabemos que el aprendizaje acelerado se adapta a los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, entonces ahí lo que hacemos es hacemos justo porque entonces entregamos una asignación por cada estilo de aprendizaje y eso es la promoción de la justicia. Si además de eso promovemos el diálogo, y bueno, en el caso de Tilly, que sabe que normalmente en los eventos míos el diálogo es fundamental, la conversación es extraordinaria y se promueve ese diálogo que permite la interacción entre los socios de aprendizaje en grupos pequeños, en grupos medianos, en grupos ampliados, y eso favorece la expresión de los puntos de vista diversos y la comprensión de las diferentes perspectivas, y eso perfectamente bien se aplica al tema de la justicia. La aplicación práctica de conceptos con la metodología de aprendizaje acelerado puede ayudar a los estudiantes a trasladar los principios abstractos de la justicia a situaciones cotidianas y fortalecer así su comprensión y la adquisición de habilidades prácticas. El estudio de casos, el juego de roles, los debates, las simulaciones, el storytelling, las historias inspiradoras, pues me refiero, para no decirlo en inglés. El poner, por ejemplo, que el estudiante analice una pieza comunicacional, a que se haga un diálogo abierto con temas importantes de la justicia. Incluso cuando hacemos los programas, el poner a los socios de aprendizaje a desarrollar las normas que se van a respetar en esa sala de aprendizaje, ese ejercicio ya es valioso para encontrar el camino para que en grupo se establezca las reglas que reflejen el compromiso del estudiante con la equidad y con el respeto. El poner proyectos en colaboración con otros y hacer la retroalimentación, por ejemplo, son herramientas maravillosas para promover la relación con el valor de la justicia. Al combinar todas estas estrategias, el facilitador puede crear experiencias realmente enriquecedoras que fortalezcan el valor de la justicia, cultivando así un ambiente donde se crezca en estos conceptos. Espero que les haya interesado el tema. Me gustaría recibir alguna pregunta de parte de ustedes.
Bienvenida a sus preguntas. Es que el tema de la justicia es un tema para mí complicado porque tus derechos terminan donde comienzan los de los demás. Y ese límite tan sutil, tan imperfecto, es difícil de manejar para algunas personas. Entonces, cuando tú ves la Tierra, por ejemplo, desde el cielo, desde la luna, de los vuelos espaciales, ahí no existe ningún límite de ninguna clase entre los territorios. Y puedes llegar a pensar, ¿hacen falta los límites? ¿Para qué existen? ¿Quién los colocó? ¿Por qué razón? ¿Son justos? ¿Son injustos? Por ejemplo, lo que está pasando entre Haití y República Dominicana. O sea, es una sola isla dividida en dos. Y no hay manera de explicar la justicia o la injusticia en un territorio tan pequeño, o las causas de la injusticia. Entonces, es un tema bastante, para mí, delicado, difícil, pero solamente considerando que mis derechos terminan donde empiezan los de los demás, o mis deberes comienzan cuando comienzan los de los demás, creo que permite hacer un poco de justicia. Digo yo, se me ocurre a mí. Cuando tú empiezas a interferir en el derecho ajeno y empiezas a afectar el derecho de los demás y la libertad de los demás, eso empieza el desequilibrio. A mí Sí, me pero parece que la armonía está en el respeto mutuo y que cada uno tiene, como tú dices bien, un derecho y una libertad que es individual y que esa libertad y ese derecho tienen un límite cuando empiezan a interferir con el del otro, no cuando comienza el del otro, sino cuando empiezan a interferir con el del otro. claro, pero el conocimiento de esos derechos, yo conozco los míos, pero ¿cómo conoces tú la percepción del derecho del otro? O sea, es una cosa que más bien Le preguntas, habría que hacer interacción para conocer qué así opina, es. qué piensa, cuál es tu percepción de tu deber o de tu derecho para no intervenir, pero a veces eso no es posible. La gente siente yo tengo el derecho literalmente con esas palabras y actúan y ya, y no te preguntan ni siquiera. Si no hay consideración por el otro, al perder el respeto del otro, empieza el otro a desaparecer. Y cuando desaparece el otro, se rompe el equilibrio. Por eso creo yo que la figura de la justicia con su balanza, en el que la balanza está equilibrada, pero ella es ciega, para mí es muy significativo de lo que es la verdadera justicia, porque si esa figura tiene los ojos tapados y está sosteniendo una balanza en equilibrio, es como que si es tan difícil entender, comprender o lograr la justicia, como para que no saber de qué lado de esa balanza colocarte a la hora de establecer justicia. La- eh, Según yo, lo que siempre he interpretado, la justicia es ciega porque se busca que se aplique de manera imparcial, o sea, sin tomar en cuenta las características personales de las personas involucradas por raza, género, creo religioso, creo político, conducta sexual, o sea,
sin lugar a dudas, lo que yo entendí de la justicia ciega es que la justicia debe ser objetiva y no debe ser influenciada por perjuicios o favoritismo hacia ninguna persona o grupo. Pero si tú preguntas o haces una consulta de cuántas personas que sienten o que piensan cuando ven la figura de la justicia con los ojos tapados y una balanza en equilibrio, posiblemente cada quien dará su interpretación de lo que piensa que es esa figura de la justicia o esa imagen de la justicia, porque va quizás acorde con los valores universales de cada uno de nosotros, con los familiares, con los valores educativos o sociales en los que te has desenvuelto. Y yo creo que eso, si yo soy deshonesto o tengo actividad ilícita, yo puedo pensar que la justicia tiene que estar a mi favor o que yo puedo pagar por la justicia y eso es justo, porque ese es el valor con el que yo inicio una relación, vamos a decir, entre dos personas en la que voy a establecer justicia. Entonces, yo creo que si nosotros más bien colocamos sobre el tapete o indagamos sobre esos valores, podremos establecer los primeros pasos para una justicia, porque entonces podemos saber o conocer delante de quién estamos y si somos capaces de ser justos o no. Porque a lo mejor si estuviera delante de una persona que considera que pagar por alguna actividad que no se paga, lo considera justo. Claro, de esa manera yo voy a obtener el servicio más rápido. Y si estoy delante de ti, que a lo mejor no lo haces, tú vas a pensar que no, que claro que eso no se hace o eso no es factible. Entonces, los valores que prevalecen en cada una de las personas podrían hacer de la justicia que se balancee de un lado o del otro. Te comprendo. Fíjate, como sabes, la metáfora de la justicia ciega proviene de la Grecia antigua, de la mitología, de hecho, aparece con la diosa Temis, que personificaba la justicia y simbolizaba la imparcialidad por, los, por la forma en cómo le estaban los ojos vendados. Eh, eh, a mí por eso me interesaba mucho mezclar el tema de la justicia con el tema de la paz, porque cuando quien está administrando la justicia no busca la paz, la armonía, la equidad, entonces la, la justicia se corrompe. Pero volvemos al punto. Si yo hablo imaginemos, estamos en este momento con el tema del Esequibo, por ejemplo. Tú hablas con Guyana y Guyana considera que el espacio es suyo. Tú hablas con Venezuela y Venezuela considera que el espacio es suyo. Entonces, Sí, claro. ajá, si esos dos factores que desean la paz, la armonía, se pusieran de acuerdo, se puede establecer algún tipo de relación en el que se establezca qué hacer con ese espacio. Entonces, la justicia para Guyana es que es de ellos, la justicia para Venezuela es que es de nosotros. Entonces, por más que quieras paz y por más que la paz está establecida, no hay manera de ejercer una verdadera justicia cuando no hay acuerdos, cuando hay desacuerdos, o vuelvo y repito, cuando los valores de un lado y del otro son distintos o están establecidos de manera diferente. Por eso te insisto que la importancia de la búsqueda de la paz es precisamente la posibilidad de sentarse a conversar, dure lo que dure. Si no hay conversación, si no hay diálogo, entonces la justicia que va a prevalecer es el que tenga la mayor fuerza militar o el mayor contenido. Fíjate,
yo pensaba en estos días, considerando la guerra de Irak, por ejemplo. La guerra de Irak, cuando tú la analizas, los Estados Unidos no perdieron prácticamente ningún tipo de batalla durante todo el periodo de la guerra. Pero resulta que la guerra la pierde Irak, pero también la pierde los Estados Unidos. Y el gran ganador de eso es Irán, que aprovechó en el mar revuelto para llevarse mucho del liderazgo dentro de la región. Entonces, cuando no hay diálogo, sin lugar a dudas, la prevalecencia no va a ser la de la justicia. Por eso yo siento que el contenido tiene que mezclar justicia y paz para que haya posibilidades de salida. Si no, por eso me encanta cuando Stephen Covey dice ganar, ganar o no hay acuerdo. Ganar, ganar o no hay acuerdo. Si no hay un ganar, ganar, no hay acuerdo. Y hasta que no haya acuerdo, no haya paz. Fue un gusto, un placer, un honor compartir con la audiencia en este espacio maravilloso y nos vemos la semana que viene, como siempre, por este perfecto canal de comunicación Learning Talk de los días miércoles. Recuerden ver la grabación, aquellos que tomaron la conexión tardía. Gracias.